tardes, Dios les bendiga, gracias por estar conectados a Casa de Vida, gracias por su puntualidad, de verdad es que es tremenda bendición para nosotros esta noche de bendición, esta noche estamos comenzando nuestra gran apertura a nuestras casas de vida urbana allí en casa, en tu hogar. Yo sé que va a ser tremenda bendición llevar la iglesia a casa, las casas iglesias. Qué tremenda bendición ver a los que ya se han conectado allí. Me gozo por cada uno de ustedes. Hermano Rogelio Moreno, que está allí conectadito. Un saludo para ti, para Nora, para Silena Romero, para todos los que se van conectando allí. Un gran saludo para los que en casa han reunido a su familia o tienen algunos amigos allí. Quiero saludarles en esta noche en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sé que es de gran bendición lo que en esta noche vamos a iniciar. Además de eso, si al terminar la emisión, cuando tú veas la emisión, me pasas el listado de las personas que invitaste nuevas allí, te voy a hacer entrega de un Nuevo Testamento para cada persona que estás invitando a tu casa para comenzar lo que va a ser nuestra sección de ¿Quién es Jesucristo? Durante 6 semanas vamos a estar allí. Entonces hay un obsequio para cada uno de ustedes allí, para las personas que estás invitando a tu casa, para los que estás invitando a la casa iglesia. Va a ser tremenda, pero tremenda bendición, y yo sé que Dios se va a glorificar. Así que oremos juntos en esta noche y pongamos nuestra vida en las manos del Señor, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es fiel, y sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu casa. Mira, tú sabes algo, no hay nada más hermoso que cuando uno pone lo que uno tiene en las manos del Señor. El niño que colocó los cuantos peces y los panes que tenía en mano, Dios los multiplicó. Cuando tú abres las puertas de tu hogar para que el mensaje de Jesucristo pueda llegar a otras personas, tú estás diciendo, estás invitando a Dios para que venga a tu vida. Estás invitándolo para que venga a tu hogar, a tu familia, a tu casa. Y esto trae tremenda bendición, tremenda repercusión. Aquellos que colocan lo que tienen, sus herramientas, sus elementos, sus dones en las manos del Señor, Dios tiene la habilidad de multiplicarlo. Entonces doy gracias a Dios por tu vida y gracias, muchas gracias por conectarte allí a nuestro programa en esta noche desde Casa de Vida. Oramos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Quiero orar, Dios mío, y bendecir a cada uno de los hermanos que están allí conectados, pero también a cada uno de los familiares, de los amigos, de los invitados que están allí en los hogares y que nos están viendo en esta noche. Yo te pido que tu palabra corra como un río, y te pido, Dios, que en esta noche ellos puedan recibir tu palabra y atesorarla en su corazón y ser bendecidos rica y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toca a los amigos que están allí en esta noche y que tu bendición se derrame sobreabundantemente en su vida. En Cristo Jesús, amén y amén. En esta noche vamos a estar haciendo apertura y vamos a estar hablando acerca de Jesús, el autor de la vida. Ese va a ser nuestro tema en esta noche. Pero antes de iniciar, quiero que sepas que previamente estuve enviándote los talleres allí, y si no lo tienes, puedes descargarlo. Lo envié a los WhatsApp de cada uno allí en la iglesia. Ahí están, el tema de hoy está en el PDF, tú puedes descargarlo y puedes hacer el seguimiento. La idea es que aquí en pantalla va a estar apareciendo los espacios que tienes que ir llenando de tu taller, y así va a ser tremenda bendición para que juntos con la Biblia podamos ir llenando y podamos ir llenándonos también nosotros mismos de la palabra que Dios tiene para nuestra vida, todo bibliocéntricamente. Qué bueno poder contar con ustedes en esta noche allí desde sus hogares. Entonces vamos a estar hablando de Jesús, el autor de la vida. Pero cuando usted abre su hoja va a encontrar que hay un primer cuadro, y ese primer cuadro es un cuadro de falso y verdadero que tú puedes contestar. Y las preguntas que aparecen allí en ese primer cuadro de falso y verdadero son las siguientes. Por ejemplo, usted va a escribir si es falso o verdadero. Hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Falso o verdadero? ¿O crees que la gente está contenta con la vida que tiene? Segundo, todas las religiones nos llevan al cielo. ¿Falso o verdadero? Se trata de qué tú crees, se trata de dónde están tus convicciones hasta el momento en que has creído tú. ¿Falso o verdadero? ¿Todas las religiones nos llevan al cielo? Número 3, si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? ¿Falso o verdadero? Tú puedes escribir allí, no sé cuál sea tu concepto. Si estás de acuerdo con ese postulado, tú escribes que sí. Si no estás de acuerdo, puedes escribir que no, un falso. Y el último interrogante en la apertura de la enseñanza del día de hoy es: nadie puede saber
con seguridad si irá o no al cielo. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no irá. Falso o verdadero, dependiendo tu creencia, dependiendo lo que tus convicciones, lo que tú tienes, lo que tú has creído durante mucho tiempo. Muy bien, habiendo escrito allí los falsos y verdaderos en esta noche, permíteme hablarte y permíteme comenzar a hablarte a partir de hoy acerca de Jesucristo. Vamos a aprender de quién es Jesucristo, quién es Él. Nos dicen tanto acerca de quién es Jesucristo, pero ¿quién es Jesús? Mire, si uno le pregunta a 10 personas acerca de quién es Jesucristo, quizás vamos a recibir 10 respuestas diferentes a la pregunta. Quizás uno nos van a decir, bueno, Jesús fue un gran maestro, y otros nos van a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Otros van a decir que lo admiraban por la forma que sufrió como mártir, y como un mártir fue a la cruz del Calvario, tuvo que morir por manos de los soldados. Otros quizás nos dirán, bueno, en su época Jesús fue un buen maestro y fue enviado por Dios. Quizás Jesús fue un profeta. Algunos dirán muchas cosas al respecto de lo que ellos creen. O fue un hombre peligroso que solamente causaba alborotos. Ya que usted se puede encontrar que la gente tiene muchas opiniones acerca de quién era Jesús, otros dirán es un loco que se creía Dios, qué sé yo. Muchos tienen opiniones controversiales acerca de esto. Quiere decir que no tenemos una opinión clara, ni una sola opinión acerca de quién es Jesucristo. Pero si queremos saber quién es Jesús, vamos a tener que ir a la Escritura, vamos a tener que ir a la Biblia, porque la Biblia es el libro que habla acerca de Jesús. Si quieres saber quién es Cristo Jesús, tienes que ir a la Escritura. En la Biblia nos dice quién es Él. Así que vamos a buscar en la Biblia el día de hoy, vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde vamos a poder encontrar los textos de quién es Jesús. Así que vamos a comenzar en esta noche, y lo primero que quiero decirte es que Jesús es el creador de la vida. Dame la otra diapositiva. Jesús es el creador de la vida, la anterior. Jesús es el creador de la vida. Y vamos a anclarnos en el Evangelio según San Juan. Para esto es necesario que tengas una Biblia y otros la compartan. Por eso tú inscribes tu grupo y te voy a hacer llegar inmediatamente los Nuevos Testamentos de las personas que tienen allí. Bueno, yo traje 10 familiares, traje 3 amigos. Vas a tener igual cantidad de Nuevos Testamentos. No te preocupes, que hay para todos los que necesiten allí. Así que vamos a comenzar según el Evangelio según San Juan. Y vamos a hablar de que Jesús es el creador de la vida. Vamos a ver que nos van a enseñar los siguientes versículos sobre Jesús. Y usted va a notar primeramente que San Juan le llama a Jesús el Verbo. Y él va a estar diciendo en la Reina Valera que Jesús es el Verbo. Así que este pasaje nos va a decir que Jesús es el Verbo porque Él nos dio a conocer a los hombres lo que es el Padre. Y vino también Jesús y estuvo entre los hombres para tomar un cuerpo humano. Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a dejar que la Biblia nos hable de quién es Jesús, y vamos a situarnos en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a ir al versículo 1 del Evangelio según San Juan, y allí vamos a encontrar quién es Jesús. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Así que, según el Evangelio según San Juan, nos va a decir que Jesús era el Verbo. Usted va a encontrar en otras traducciones que Jesús era la palabra. También vas a encontrar en el original griego, vas a encontrar que esa palabra, el verbo, que se traduce como verbo al castellano, usted la va a encontrar en el original como el logos, que Jesús era el logos. Y es interesante lo que se dice acerca de que Jesús era el verbo, porque en esta escritura nos vamos a dar cuenta que la palabra hebrea en cuanto al verbo quiere decir que era un agente de la creación. El verbo o la palabra en cuanto a la escritura hebrea hace referencia a que el verbo es un agente de la creación. Pero en la cultura griega y en los escritos griegos vamos a encontrar que el verbo o la palabra es un fundamento racional que gobierna el
universo. Mira, tremendo significado, porque es que Juan le está escribiendo a la comunidad judío-cristiana, pero también le escribe a griegos, y ellos entienden el término del verbo. El griego siempre estuvo buscando el principio, el origen, el arjé de todas las cosas, y Juan viene y nos sorprende diciéndonos que Jesús es la palabra, que Él es el verbo. Así que primeramente Juan va a decirnos que Jesús es el verbo. Luego vamos a encontrar ahí mismo en el versículo 3 del Evangelio según San Juan, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Así que vamos a encontrar según Juan en el versículo 3 que Jesús es el origen de las cosas, pero que por causa de Él todas las cosas existen, y que todo existe por Él, porque Él es la palabra. Él tiene el poder creativo, Él es el que tiene el poder de la creación, el verbo de Dios. Pero también en el versículo 4 de ese capítulo 1 del Evangelio según San Juan, hablando acerca de Jesús, el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, tremendo texto bíblico. Entonces vamos a entender aquí, Jesús es la palabra. Así que Jesús es la palabra, y esto me habla de que tiene un fundamento racional, de que gobierna el universo, según el mundo griego. Pero según el mundo, según lo que es la escritura hebrea, era el agente de la creación. Así que Jesús es la palabra, según Juan. Jesús es el verbo, y dice que todas las cosas son hechas por Él. Pero también dice que Jesús es la vida, y que en Él estaba la vida de todos los hombres. Mira cómo ya la escritura empieza a mostrarnos quién es Jesús, y empezamos a salir de una cantidad de mitos o creencias que hemos creído y que hemos aceptado como reales o como propias, pero que no lo dice la escritura. Entonces, a la luz de la palabra, Jesús es el verbo. Vamos a pensar por un momento, y vamos a la segunda filmina, la siguiente. Piense por un momento. Jesús es Dios eterno. Jesús es el creador del mundo. Eso es importante. Y a pesar de esto, ¿cómo a Jesús lo trató su propio pueblo? Aunque Jesús es el verbo, Jesús es eterno, Jesús es el creador del mundo, vamos a ver cómo lo trató su propio pueblo, donde Él vino, donde Él nació, en Nazaret, allí en Israel. ¿Cómo lo trató? Dice el versículo 11, dice que a los suyos vino, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y a pesar de que vino a su gente para mostrarles el reino, para traerle la salvación, la redención y la vida eterna, ellos no podían entender la concepción de que la deidad, de que Yahvé se hiciese carne. Ellos no entendían que Jesús, que el Hijo de Dios, que Dios pudiese encarnarse, materializarse en la persona de Cristo Jesús. Así que ellos no pudieron creerle. Y dice la escritura, dice Juan: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pregunta: ¿cómo trata la gente el día de hoy a Jesús? ¿Cómo la gente el día de hoy, o cómo tratan a Jesús la mayoría el día de hoy? ¿Será que todavía, según como nos dice el Evangelio según San Juan, la gente sigue creyéndole, la gente sigue aceptándole, o la gente le rechaza, como en aquellos días que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Muchas personas dicen que creen en Jesús, y yo he escuchado por ahí, muchos dicen que creen en Jesús, otros dicen que son seguidores de Jesús, pero ¿sabes qué? Viven como si no tomaran en serio las enseñanzas de Jesús. Hay gente que rechaza a Cristo con un definitivo no. Ellos dicen: no quiero saber nada de Jesús. Por favor, no me hables nada de esas falacias, no me hables nada de Cristo. Quiere decir que la gente aún el día de hoy sigue rechazando a Jesús, mientras otros quizás son indiferentes ante Jesús. Otros rechazan diciendo: quizás ahora no, pastor, ahora no, quizás otro día, ahora no tengo tiempo, perdóneme, esta vez estoy ocupado, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para dedicarle a Jesús, tengo muchas ocupaciones, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo mucho, yo estudio demasiado, no tengo tiempo para eso. Hay otros que siempre están postergando y dicen: quizás otro día. Otro dice: estoy ocupado, no tengo tiempo. Pero además de eso, Juan no solamente nos dice
que Jesús es el creador de la vida, sino que en la siguiente diapositiva vamos a ver que Jesús es el camino a la vida. Jesús es el camino a la vida. Seguimos con la otra. Según Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo que Él es el camino, pero también Él dijo que Él es la verdad y que Él es la vida. Entienda esto, estimado amigo que me escucha. Jesús está diciendo que Él es la vida. Si hay gente, si lo que la mayoría del mundo entero, la gente tiene miedo hoy, los países que estamos inmersos en el COVID-19, los que estamos pasando el proceso de pandemia, porque hay países que no ha tocado todavía el COVID-19, pero los países como Colombia, Italia, España, Perú, Ecuador, que estamos siendo fuertemente golpeados por el COVID-19, algo que la gente tiene miedo hoy es por la muerte. La gente tiene miedo de no vivir. La gente está buscando la vida y Jesús viene y dice, yo soy el camino, dice, soy la verdad, y luego dice Jesús, yo soy la vida. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios, pero yo le pregunto en esta noche, ¿usted qué opina? Fuera bueno que usted lo escriba allí. ¿Qué opina usted? Muchos están diciendo, toda religión, todo lo que nos hable acerca de Jesús y de Dios, eso nos conduce a Dios, eso nos lleva a Dios. Yo no sé qué usted piensa al respecto, usted puede llenarlo allí. ¿Usted qué opina en cuanto a eso? Pero según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Vamos a confrontar lo que usted piensa, lo que piensa la gente popularmente, lo que la gente dice en algún momento, pero vamos a confrontarlo con lo que dice la Escritura, sobre todo con lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Según Jesús, Él es el único, hay un solo camino. Y el único camino que existe, el único camino que nos lleva a Dios es Cristo Jesús, solamente Él. Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan a Dios, pero Juan 14, 16 dice lo contrario. Mire, y esto no es algo que nosotros los evangélicos nos hayamos inventado de alguna manera, que los cristianos digamos, y que hemos inventado para excluir a otros, y que no queremos aceptar las otras religiones. Mira, Colombia es un país laico, ¿por qué ustedes son así? Porque nosotros nos apegamos al sagrado volumen. Y este libro me enseña a mí que el único camino al cielo, según Jesús, el único camino a Dios es Él, es Jesucristo. Él es el único camino y fuera de Él no hay otro camino, según afirma Cristo mismo. Pero déjame decirte que hay un problema. Siguiente filmina. Hay un problema. Y ese problema que hay, siguiente, vamos a encontrar que una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús se encuentra con este hombre llamado Nicodemo, siguiente filmina, que era un religioso, era un hombre bueno, era un hombre respetado dentro de la comunidad. Pero aún así Jesús dijo de que este hombre, aunque era un hombre bueno, un hombre respetado dentro de la comunidad, Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Y ahí tenemos la cita bíblica en la hojita, en su taller. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús hablando con Nicodemo, dice que Nicodemo es bueno, pero Jesús le dice que él necesitaba nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Necesitaba experimentar el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Puede preguntarse Nicodemo. ¿Por qué? Podría preguntarse usted el día de hoy, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A qué hace referencia? ¿Qué quiere hablar Jesús acerca de nacer de nuevo? Déjeme decirle que era necesario para Nicodemo nacer otra vez. Y para nosotros es necesario nacer de nuevo otra vez. No importa que ya usted haya nacido de su madre materna y usted no, quizá uno no entiende, ¿cómo yo puedo volver al vientre materno? Dice Nicodemo. ¿Cómo así que yo voy a volver nuevamente a convertirme en un embrión y nacer de nuevo? No lo entiendo. Y más para un judío que no cree en la reencarnación. Nosotros tampoco. Para eso, vamos a ver lo que dice en el libro de Efesios, ahí donde estamos, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 3.
San Pablo dice que nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos y estábamos en nuestros delitos y pecados. Dice él que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque nuestros pecados, que son un delito delante de Dios nos coloca en una condición de muerte espiritual. Quiere decir que usted y yo estábamos muertos delante de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver la condición del hombre delante de Dios. Porque la condición del hombre delante de Dios es muerte espiritual. Y eso lo está diciendo San Pablo. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo éramos? Y dice que por naturaleza éramos objeto del enojo de Dios como los demás. Me gusta esa traducción. Esa traducción dice que éramos objeto. Dice en la Reina Valera dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí dice éramos objeto del enojo de Dios como los demás. Ahora déjeme decirle que la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto y tiene que ver con la tensión y el rencor que hay en nuestras familias el día de hoy, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Muchas veces no logramos controlar nuestros malos deseos. Somos hedonistas, mantenemos un tremendo egoísmo, mantenemos un tremendo orgullo y decimos, yo primero. Muchas veces nos mofamos y decimos, yo soy el mejor. Hoy hay alguien que dice, es que yo no soy tan malo, yo veo que hay gente más mala que yo. ¿Cómo así? Si yo creo que yo soy bueno, yo hago de buenas dádivas. La gente quiere de alguna manera justificarse y se siente que está bien delante de Dios de alguna forma. Eso es lo que piensa la gente. Pero Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que aunque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, aunque estábamos así, dice que Él nos dio vida. Yo no sé si esto no te parece glorioso. Estábamos muertos porque nuestra condición de pecado nos colocaba en un puesto de muerte en cuanto a Dios. Pero dice que aunque estábamos muertos, dice San Pablo, dice la Escritura, que Dios nos dio vida. Y eso tiene que afectar tu destino. Eso tiene que afectar tu futuro. Eso tiene que alegrarte. Esto es grande de que Dios nos ha dado vida. Pero dice también que Jesús es el que da vida. Siguiente filmina. Jesús es el que da vida. Vamos a la siguiente. Además de eso, vamos a encontrar que Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. En el capítulo 3 del versículo 3 de Juan, ¿cómo nacer otra vez? Podemos leer en Juan capítulo 3, versos 16 al 18. ¿Y qué dice Juan capítulo 3, versículo 16 en cuanto a la actitud de Dios ante nosotros? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la actitud de Dios ante nosotros? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nosotros cuando nos encontrábamos muertos? Dice que nos amó. No importa la situación en la que ella estaba, Él nos amó. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que Dios ofrece entonces a través de Cristo? Según el versículo 16 de Juan capítulo 3, Él ofrece vida eterna. ¿No te parece glorioso esto? Es tremendo mensaje para tu vida. ¿Quiénes son los que pueden dar vida eterna? ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? ¿Quiénes son? Dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice, los que creen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes pueden tener vida eterna? Ya hablamos que estábamos muertos, hemos dicho que Jesús es el que da la vida, pero ¿quién puede tener esa vida? ¿Quién puede disfrutar de esa nueva vida? Aquel que cree en Jesús a través de la fe, de que es el Hijo de Dios, el Salvador de mi alma, de mi ser. Ellos pueden tener vida eterna.
Ahora, es importante notar que la vida eterna no solamente se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino que la vida eterna también tiene que ver con mi nueva vida ahora. No es solamente algo escatológico, algo que va a acontecer en un mañana cuando yo me vaya o cuando venga Cristo. No, la vida eterna comienza desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo. También tiene que ver con nosotros ahora, en el aquí, en el ahora, en el ya. Juan capítulo 5, versículo 24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Y esto es grandioso. Ahora, el siguiente punto, vamos a la siguiente filmina. El 10 dice, y hace un interrogante en el versículo 10. Es cierto que Dios vive enojado y se goza en castigarnos. Eso es lo que la gente cree. Es cierto de que Dios vive enojado, que Él se goza en castigarnos a cada uno de nosotros. ¿Es cierto acaso esa pregunta? ¿Qué desea Dios para el mundo? Pues según Juan capítulo 3 versículo 17, Dios desea salvarnos. Dios desea darnos salvación y vida eterna. Entonces, si una persona, vamos a la siguiente filmina, si una persona se condena, ¿por qué se condena una persona? Si una persona se condena es por causa de no creer en el Hijo de Dios. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos salvemos. Pero si una persona se condena, no es porque Dios esté enojado, no es porque Dios no quiera darle, sino porque no quiera darle esa vida eterna, sino porque esa persona no ha querido creer en Dios como el Hijo de Dios, según Juan capítulo 3, versículo 18. Ahí está la respuesta para desarrollar ese ítem. Vamos a la siguiente filmina, en la 11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte a nosotros entonces en hijos de Dios? Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: mas a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y mira, tú no sabes cómo me impacta esa palabra. Estábamos lejos de Dios, pero luego dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esa palabra es interesante, esa palabra que aparece allí en el original griego, porque habla de niñitos, pero no un niñito no es un niñito que no es hijo biológico. Habla de un niñito, de un bebecito pequeñito, de papá y mamá biológica. Es la verdadera traducción para ese texto. Por eso dice, les hizo hijos, pero no solamente nos habla de hijo, habla de un niñito. Así que todos los que creen son esos niñitos de Dios, son esos bebecitos de Dios, nos ha convertido. Ahora, ¿qué es lo que nos convierte entonces en hijos de Dios? Según Juan capítulo 1 versículo 12, lo que nos convierte en hijos de Dios es creer en Él por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir recibirlo? Quiere decir que somos hijos de Dios y que Cristo vive en nosotros. Muchos creen de mente, pero muchos de los que creen de mente les cuesta creer de corazón, no creen de corazón. Y aquí hay una diferencia entre creer de mente y no de corazón, porque esto tiene que ver con una entrega total. La gente puede creer como algo, sí, yo entiendo lo que quiere decir, sí, yo puedo creer en ese Jesús, pero esto habla de un cambio, esto habla de un verdadero arrepentimiento, esto tiene que ver con una verdadera metanoia, que es la palabra interesante, ese cambio que se da profundamente en el corazón del hombre. El nuevo nacimiento es un cambio, y es un cambio que viene desde adentro. Y cuando el cambio viene desde adentro, desde el corazón, también van a cambiar nuestras actividades, nuestra conducta en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Pare un momento y vamos a meditar sobre las implicaciones de lo que hemos enseñado en esta noche. Vamos a la siguiente diapositiva. Pensemos en esto. Y lo primero que vamos a observar allí, ¿cómo es su vida el día de hoy? Pregúntese eso, ¿cómo es su vida? O quizás usted está cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo.
Puede ser este tu caso. ¿Cómo es tu vida el día de hoy? ¿Te sientes totalmente satisfecho? ¿Estás seguro de la vida después de la muerte? ¿Usted está cansado de tratar de vivir bien, pero aunque ha tratado y ha luchado, no ha podido lograrlo? Hasta ahora, siguiente filmina. ¿Cuál ha sido su actitud hacia Cristo? ¿Cuál es tu actitud? Quizás tu actitud, ¿cuál puede ser? Indiferencia. Quizás tu actitud puede ser rechazo, como está aquí, indiferencia, o puede ser rechazo, o ha sido una actitud de obediencia, respeto, pero un respeto desde lejos, sigue desde lejos, no estás allí, un respeto, pero un respeto desde lejos, o quizás no has pensado mucho en él, hasta ahora no piensas en esto, no lo has pensado. ¿Ha recibido la vida que Cristo le ofrece? Creo que hay otra filmina más. ¿Ha recibido usted la vida que Cristo le ofrece? ¿Puedes colocarla en presentación? ¿Ha recibido usted esa vida que Jesús le ofrece? Si su respuesta es sí, quiero felicitarle, porque entonces quiere decir que usted ha entrado a vivir en salvación y vida eterna y Jesús está en tu corazón. Pero si tu respuesta es negativa y no estás seguro, o sencillamente tu respuesta es no, déjame decirte que te tengo una excelente propuesta. Y es que a partir de hoy, ese Jesús que primeramente dijimos que es el verbo, ese Jesús que segundo estábamos diciendo es el camino a la vida, ese Jesús que es el que da vida, hoy está aquí. Hoy está en la casa donde te encuentras sentado. Hoy está allí en la casa de la familia que te invitó en esta noche. Y ese Jesús quiere que tú seas su hijo. Lo único que tú tienes que hacer es admitir que eres un pecador y poder reconocer tu incapacidad de salir del hoyo del pecado donde te encuentras metido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos darnos vida. Jesús le dijo a Nicodemo, no, es necesario nacer de nuevo. Decida entonces el día de hoy alejarse de sus pecados, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Usted puede creer el día de hoy que Jesucristo murió en tu lugar y que también Jesucristo resucitó. Así que vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Jesús que venga a tu vida. Es la mejor decisión que tienes. Jesús no es un mártir más, no es uno más en muchas religiones del mundo. Jesús es el autor de la vida. Jesús es el camino a Dios. Jesús es el camino al cielo. Jesús es la única verdad. Si tú has creído esta palabra y el día de hoy quieres entrar en la línea de bendición, conforme dice Juan capítulo 1 versículo 12, que dice que los que le reciben se convierten en hijos de Dios, yo quiero que tú ahí donde te encuentres, incline tu rostro y por favor, oremos juntos. Amado Padre Celestial, te entrego mi vida y te doy mi corazón. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Te pido que perdones mis pecados. Confieso que soy incapaz de darme vida a mí mismo y que por mis propios medios y por mis buenas obras no puedo hacer nada para alcanzar la vida eterna y la salvación de mi alma. Por eso en esta noche vengo delante de ti. Te pido que perdones mis pecados y que borres todas mis rebeliones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, permítame decirle que hoy Cristo vino a vivir a su vida y usted hoy hace parte de la familia de Jesús. Permítame orar nuevamente por ti y decirle, Dios, gracias te doy por estos nuevos hijos que han llegado a tu redil. Hoy ellos han pasado de muerte a vida, hacen parte de tus hijos, o quizás ellos se han reconciliado contigo. Un día te dieron la espalda, pero hoy vuelven a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios, que estás reconciliando al hombre consigo mismo. Y oro, Padre amado, para que de hoy en adelante sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, para no ser borrados jamás. Guárdales de todo mal y que a partir de hoy ellos puedan aprender y empiecen a experimentar lo que es la vida abundante que da Cristo Jesús, que es el único autor de la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.
Damos gracias a Dios. Gracias por asistir a nuestras casas, iglesias. Gracias por estar allí conectado con nosotros. Gracias por comenzar. No queremos que te despegues, que la próxima semana vuelvas a estar con nosotros allí. Esto cada día se pone mejor y yo te invito a que podamos compartir juntos esta aventura de conocer quién es Jesús. Hoy aprendimos que Jesús es el autor de la vida y de esa manera vamos desmitificando lo que creemos acerca de Jesús, pero vamos anclándolo en la verdad que es la palabra de Dios. Les bendigo grandemente a todos mis hermanos y les recuerdo, hoy es una noche también en la que podemos ofrendar y diezmar para la obra de Dios, colocar nuestros recursos en las manos de Dios. Y quiero orar por aquellos que ofrendan, que diezman, que puedan recoger sus ofrendas allí en casa y puedan hacerlas llegar a la iglesia. Aquí también pueden aparecer unos números de cuenta donde usted puede depositar sus ofrendas y sus diezmos. Permítame orar por usted. Padre, te doy gracias por aquellos que dan para tu obra, por aquellos, Dios mío, que se disponen de una manera preciosa para dar porque entienden que tu obra necesita inversión, que tu obra necesita seguir adelante, pero que también entienden que tú eres el dueño y poseedor de todo lo que hay. Y nosotros como mayordomos, oh Dios, damos de lo que tú nos has dado. Bendice a cada oferente, bendice a cada persona que da, que ofrenda, que diezma con amor en tu obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo grandemente y deseo que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes. Su pastor.